Hola, mi nombre es Luis Matías, soy alumno de la Universidad Nacional de Hurlingham, estoy cursando la carrera de licenciatura en Kinesiología y Fisiatría. El tema abordado es radioactividad, concepto, isótopos estables e inestables. Se denomina radioactividad a la propiedad de ciertos cuerpos dotados con átomos que al desintegrarse de forma espontánea generan radiaciones. Gracias a la radioactividad se posibilita la impresión de placas fotográficas, la generación de fluorescencias y la ionización de gases, entre otras. Y se puede hacer una distinción entre la radioactividad natural o artificial. La radiación es la emisión de energía o de partículas que producen algunos cuerpos y que se propaga a través del espacio. Existen diversos tipos de radiación. La radiación electromagnética es aquella que propaga la energía mediante la combinación de campos eléctricos y magnéticos oscilantes. La radiación corpuscular consiste en la propagación de partículas subatómicas que se desplazan a gran velocidad con carácter ondulatorio. Dichas partículas pueden estar cargadas o descargadas desde el punto de vista eléctrico. La radiación solar es el conjunto de las radiaciones electromagnéticas que emite el Sol y que se determinan a la temperatura en la Tierra. Las radiaciones, atendiendo a su energía, se clasifican en radiaciones ionizantes y no ionizantes. Las radiaciones ionizantes corresponden a las radiaciones de mayor energía, o sea, menor longitud de onda, dentro del espectro electromagnético. La radiación ionizante, por su parte, propaga la energía suficiente para ionizar la materia. Esto quiere decir que la radiación ionizante produce iones y extrae los electrones del estado ligado al átomo. Los generadores de rayos X y los aceleradores de partículas son ejemplos de radiación ionizante. Es importante tener en cuenta que las radiaciones ionizantes producen efectos sobre la materia viva. Por eso puede ser utilizada para tratamientos de radioterapia en oncología, por ejemplo. La radiación ionizante también puede ser dañina para los seres vivos, ya que la exposición excesiva a este tipo de radiación puede producir envenenamiento e interferir en el proceso de división celular. Las radiaciones no ionizantes son aquellas que no poseen suficiente energía para arrancar un electrón del átomo, es decir, no son capaces de producir ionizaciones. Para comprender qué son las radiaciones ionizantes, tenemos que adentrarnos en la unidad más pequeña de un elemento químico que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos: el átomo. El átomo está formado por un núcleo, compuesto a su vez por protones y neutrones, y por una corteza que lo rodea, en la cual se encuentran los electrones. El protón es una partícula elemental que constituye parte del núcleo de cualquier átomo. El número de protones en el núcleo atómico, denominado número atómico, es el que determina las propiedades químicas del átomo en cuestión. Los protones poseen carga eléctrica positiva. El neutrón constituye parte del núcleo de los átomos y su masa es ligeramente superior a la del protón. El número de protones más el de neutrones en el núcleo de un átomo constituye el número másico. El electrón. La masa del electrón es 1836 veces menor que la del protón y tiene carga opuesta, es decir, negativa. En condiciones normales, un átomo tiene el mismo número de protones que de electrones, lo que convierte a los átomos en entidades eléctricamente neutras. Si un átomo capta o pierde electrones, se convierte en un ion. Cada elemento químico tiene un número fijo de protones, pero su número de neutrones puede variar, de manera que un mismo elemento puede existir en la naturaleza con diferente relación protones-neutrones en su núcleo. Son los denominados isótopos.
Las radiaciones ionizantes generadas en la desintegración radiactivas pueden ser de tres tipos. Alfa es un grupo de partículas positivas constituido por dos protones y dos neutrones. La penetración de la radiación alfa en la materia es muy baja, pudiendo ser detenida por una simple hoja de papel. Radiación beta es un flujo de electrones producido por la desintegración de neutrones en los núcleos radiactivos. La radiación beta es más penetrante, necesitándose unos milímetros de espesor de aluminio. Y radiación gamma es un flujo de ondas electromagnéticas de alta energía, por ejemplo los rayos X. La radiación gamma es muy penetrante, por lo que se hacen necesarios espesores importantes para poder detenerla. Los isótopos son átomos de cuyos núcleos atómicos tienen el mismo número de protones pero diferente número de neutrones. No todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y cada una de estas variedades corresponde a un isótopo diferente. Cada isótopo de un mismo elemento tiene el mismo número atómico, pero cada uno un número de masa diferente. El número atómico corresponde al número de protones en el núcleo atómico del átomo. El número másico corresponde a la suma de neutrones y protones del núcleo, lo que significa que los diferentes isótopos de un mismo átomo se diferencian entre ellos únicamente por el número de neutrones. Los isótopos se pueden clasificar en estables e inestables o radiactivos. Los isótopos estables son formas no radiactivas de átomos, son los que no se descomponen con el tiempo, mientras que los isótopos inestables son átomos radiactivos. Sus núcleos cambian o se desintegran emitiendo radiaciones. La radiación tiene distintos usos, por ejemplo industriales, como la energía nuclear, o medicinales y terapéuticos, como por ejemplo los que se usan en oncología. Existen diferentes terapias físicas con radiación, como la terapia con radiaciones no ionizantes, que son principalmente infrarrojos, microondas y láser, la terapia con ondas de presión, como los ultrasonidos, la electroterapia o la magnetoterapia. Las radiaciones no ionizantes. Dentro de este grupo encontramos la láser-terapia, que usa la luz visible en forma láser, las ondas de mayor longitud de onda de la luz no visible, como los infrarrojos, y las que se hallan más por debajo aún del espectro lumínico, que son las microondas. Los ultrasonidos son sonidos no audibles que generan una presión sobre los tejidos blandos y producen con ello también calor local. La electroterapia, que se fundamenta en el uso de corrientes eléctricas de baja frecuencia, y la magnetoterapia, que consiste en la aplicación de campos magnéticos sobre una parte concreta del organismo. Los usos de este tipo de terapias son fundamentalmente como métodos complementarios de la rehabilitación en procesos incapacitantes, como ciertas enfermedades agudas y crónicas reumatológicas o neurológicas. Su otro uso fundamental es el alivio de procesos dolorosos, principalmente traumatismos, pero también como medio de alivio de los espasmos musculares. Los kinesiólogos realizan tratamientos a diario que implican su exposición a radiaciones durante cada sesión. Una de las técnicas aplicadas en fisioterapia para la rehabilitación de pacientes es la electroterapia. Con este tratamiento se transmiten ondas eléctricas al área del cuerpo que ha sufrido alguna lesión. Las ondas electromagnéticas pueden ocasionar efectos biológicos que a largo plazo pueden perjudicar la salud. Al estar en constante uso de equipos de radiación, es importante que el fisioterapeuta cuente con el conocimiento de las medidas preventivas adecuadas para reducir los riesgos a los que se expone.